el HTML. Claves importantes. Simplemente les voy a mencionar cositas aquí como en detalle. Recordar que cuando estamos trabajando con Radio Button, el nombre de los Radio Button deben ser iguales, porque si no, él va a entender que son diferentes Radio Button, ¿ok? En un checkbox, si yo deseo guardar la múltiple selección, el nombre del checkbox debe ser interpretado o definido como un arreglo, que es lo que estamos haciendo acá, ¿ok? Recordemos, señor, entonces, ya voy para allá. Recordemos el action que es importante en un formulario. Más adelante, cuando ustedes estén trabajando con un front, se van a dar cuenta que los formularios carecen de action porque hay otras posibilidades de hacerlo, ¿okay? El checkbox requiere de el valor. Ese valor es el que se va a enviar al servidor para ser procesado, ¿ok? Si yo no le pongo value, por más que seleccione acá, esto va a quedar vacío, ¿ok? Ténganlo muy en cuenta. Importante, recuerden siempre que como estamos trabajando con input, siempre deben ir con la palabra input, porque son elementos de entrada, ¿ok? Elementos de entrada. Recordemos también que el label tiene un atributo llamado for, y ese atributo llamado for me permite establecer un enlace a un elemento de tipo input. Se les olvide. Recuerden que el atributo class me permite hacer referencia a una regla de estilo definida a nivel de clase. ¿Okay? En este caso, para nuestro ejemplo, tenemos la clase llamada etiqueta. ¿Listo? Resumen de todo lo que vimos en 5 minutos. ¿Ok? Tengan presente todo esto. Bueno, vamos a mirar el siguiente. Password. El password. El password es un elemento pues, que me va a permitir agregar un input, el cual va a tener una máscara al momento de escribir. Voy a llevarme esto. Reseña. Colocar acá. Entonces, para el password se utiliza nuevamente pwd y el nombre. En este caso lo voy a decir clave. Acá, D, V,
Y aquí le digo pwd, claro. Esto. Y si miramos por acá, ¿ok? Tenemos esto. Bueno, password. El label se utiliza para asociar una etiqueta o una descripción a un elemento. Acá siempre tiene que ser o se puede cambiar. Debe ser igual. Chicos, ¿vamos bien hasta acá? ¿Han comprendido todo lo que hemos trabajado de formularios? Sobre todo es muy importante el contexto de lo que estamos haciendo, para que cuando ustedes lleguen solitos y se tengan que enfrentar a un desarrollo, sepan qué es lo que deben hacer. ¿Okay? Digamos que, pues sí, el profesor llega acá, les hace y les explica, pero ustedes deben procesar esa información. Y procesar esa información es que puedan aplicar posterior a eso, que es algo simplemente de prueba, mostrarles cómo funciona, sepan en qué momento van a usar un input de texto, en qué momento van a hacer un input de checkbox, en qué momento van a utilizar un input de tipo radio button, en qué momento van a utilizar un input de tipo password. Entonces, esas son las cosas que ustedes deben tener claras. Y ya el resto es carpintería. ¿Listo? Señor, todo eso lo vamos a mostrar también. Sí, es lo mismo. Lo único que nos ahorra Bootstrap es las, los CSS. O sea, ya está todo con CSS, ya está todo bonito. No tenemos que preocuparnos por construir el CSS. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué nos enseñó primero Bootstrap? Porque yo necesito que ustedes entiendan esto. ¿Qué es eso? Porque Bootstrap al final nosotros lo vamos a poder modificar. Vamos a poderle meter mano y de pronto cambiar un color, de pronto cambiar una fuente, etcétera. Entonces necesitamos saber qué propiedades son cada una de esas que nos estamos dando Bootstrap. ¿Okay? Es simplemente por eso que se ve CSS puro. Y en ocasiones uno controla muchas cosas con CSS puro que Bootstrap de pronto no ha implementado. De pronto ustedes necesitan hacer una regla. No, Bootstrap maneja varios componentes, incluso maneja animación. Pero uno puede manejar animaciones personalizadas conociendo cómo funciona el CSS. Si ustedes no tienen ni idea de cómo funciona cada regla de estilos, pues no van a ser capaces de echar para adelante. Se van a limitar solo a saber manejar un framework, pero de ahí nada más. ¿Okay? Es por eso es importante conocer el trasfondo de ese framework que es el CSS puro. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Vamos a mirar otros.
Otros componentes del formulario de manera rápida. Es muy importante. Señor, ¿esto? ¿O me necesitan allá? Si no me equivoco, yo esto lo cargué en el Notion. Espérenme un momentito. Aquí está en el Notion. Pero aquí se los dejo. ¿Por qué? Dice de pronto que no te haga falta una etiqueta de cierre, un símbolo, la extensión. De pronto te haga falta una comilla doble, ya simple. Oye, como Ese componente ya contiene una máscara. Y esa máscara va a ser la misma. Lo que usted normalmente hace es debajo de ese password, por ejemplo, bueno, uno interactúa con muchos elementos. Usted le dice aquí, utiliza una etiqueta que se llama small. Entonces, por ejemplo, puede definir una lista no ordenada, un list item, y le dice, recuerde que la clave debe tener máximo, por ejemplo, 10 caracteres. ¿Sí? Por ejemplo, uy, espérame, ¿cuánto Z? Recuerde que la clave debe tener símbolos, no sé, cosas así. Normalmente eso es lo que uno hace dentro de una contraseña, ¿sí? Y eso me va a permitir, pues, tomar otros aspectos y ya mostrarle al usuario cómo debe digitar la contraseña. Acá uno puede tener un elemento que se llama el placeholder. Uno le puede decir ingrese la clave aquí. ¿Eso es lo que me decías? Ah, ok. Pues, eso es un elemento indicador para decirle al usuario qué debe hacer en esa caja de texto. Ah, ok, si era eso, sí, claro, se hace de esta forma. Lo mismo acá. Por ejemplo, en el nombre, entonces usted le dice placeholder
ingrese su nombre aquí. Entonces vamos a hacer esto mismo, ese placeholder, vamos a hacerlo por aquí en el apellido. Ingrese su apellido. Aquí. Mira. Si yo borro esto, me sale el texto. Y cuando yo escribo, automáticamente se desaparece. Y si borro, automáticamente aparece. ¿Sí? Usted puede, por CSS, pues modificar algunos atributos. Muy bien. Por ejemplo, acá yo podría decirle style, font size, podría decirle small, bene. Y acá también podría darle un BR. E incluso podría decirle 0.3. Por ejemplo, cuando si la persona llega a poner algo que se dedica a que es examinar. Eso se hace a través de JavaScript para controlar cuántos caracteres se deben ingresar. Digamos que por acá, cada etiqueta, cada caja de texto también tiene un atributo que le permite a usted controlar la longitud. Digo, max length, le voy a decir 6 caracteres. Quiere decir que en ese input del nombre solamente voy a poder ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya no más. ¿Sí? Entonces puedo determinar cuántos caracteres puedo ingresar. Por ejemplo, si yo quiero que el nombre sea obligatorio, yo le puedo colocar un atributo que se llama requerido. ¿Y qué va a suceder ahí? Si yo le doy acá y lo doy acá, él me va a dar, es que no sé acá por qué no me lo está dando. Él me va a dar cuando tenga el botón de submit. Póngale cuidado. Vamos a ver. Input. Voy a ponerle submit. Submit es el componente que me permite enviar la información hacia el servidor. Yo le digo aquí enviar. ¿Sí? Acá rellene ese campo. ¿Sí? Y fíjese que él lo ilumina. Y eso me previene
que el usuario me deje campos vacíos cuando son obligatorios. Por ejemplo, usted dirá, "Venga, pero es que esto se ve así como medio desordenado". Para eso existen componentes, ¿se acuerdan de las tablas? Bueno, las tablas, uno puede decir que este componente se ajuste al 100% del contenido de la tabla. Por ejemplo. Claro, entonces mire, ¿cómo se podría hacer eso? Yo podría tener, claro que ya las tablas no se usan acá, aquí se utiliza el grid y el flex 2, pero lo voy a hacer con una tabla porque no hemos visto el concepto ni de flex ni de grid layout. Entonces aquí yo diría una tabla, ¿listo? Necesito crear un TR y por lo defecto voy a crear dos TRs, dos columnas. ¿Sí? Voy a decir que la tabla va a tener un ancho y el ancho va a ser del 70% de la página. Entonces yo le puedo especificar esta columna cuánto va a tener y esta cuánto va a tener. Entonces yo digo, venga, yo quiero que de ese 70% este señor tenga el 20% y este señor, no sé, tenga el 80%. O sea, me va a sumar el 100% del 70%, ¿sí o no? Listo, entonces, cojo este amigo que está acá, acá perdón, el label, aquí se me tengo que separar esto, X, control V, y vengo para acá, control X y control V. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Yo tengo dos estilos, uno que se llama etiqueta y otro que se llama TXT, ¿sí o no? Entonces vengo para acá, busco el estilo TXT, entonces le voy a decir que va a ocupar el 100%, entonces va a ocupar el 100% del espacio que tiene en la tabla. Y a este le voy a decir que va a ocupar un ancho del 100%. Debería suceder que en mi tabla, fíjese que aquí ocupa el 100%, el porcentaje. Este se disparó porque no está dentro de la tabla. Pero si yo quisiera ordenarlo, vengo acá, creo otra definición y coloco esto. Control X. Está aquí. Control V. Le quito este BR que ya no lo necesito. Vengo acá. Control X. Vengo acá. Entonces, en este momento, yo ya puedo decir que tengo una tablita, un formulario más organizadito. ¿Sí? Esto, fíjense que igual manera el ancho él lo está tomando con respecto al contenido, ¿no? Pues ahí ya ese borde y eso pues ya no valdría la pena colocarlo, ¿sí? No valdría la pena colocarlo. Entonces, ahí entraría aquí al estilo, en la etiqueta, en la etiqueta le digo, ¿dónde está? Esto ya no lo coloco, no se ve feito. Esto tampoco. Y listo.
Y listo, ya tengo el formulario. ¿Sí? ¿Que esto quede más pegado? Bueno, ahí sí ya tendríamos que jugar con con el ancho de este señor o incluso de este señor. Decirle que este sea 10%, sea el 10%, este sea el 90% y este sea el 90%. Pero como le digo, esto ya nosotros no nos vamos a preocupar cuando entremos a ver Bootstrap porque él nos ayuda muchísimo a todo este tema de los formularios. ¿Listo? Mire, ahí en el Notion ya está la actualización con ejemplo de la tablita. ¿Vieron? Vamos a revisar un componente que es utilizado, bueno, que en su gran mayoría todos son usados dentro de un formulario. Les voy a mencionar uno que otro que podemos utilizar a menudo. Tenemos este que es el date, que se utiliza para mostrar una fecha. El input se utiliza para mostrar una fecha y hora local. Email se utiliza para especificar un formato de entrada de datos de correo electrónico. File se utiliza para cuando nosotros necesitamos adjuntar o guardar un archivo en nuestro servidor. Es muy típico cuando uno va a enviar un correo electrónico y desea adjuntar algo. Entonces, para eso se utiliza el file. El tipo hidden se utiliza para tener un campo oculto. Este hidden es bastante útil, sobre todo cuando quiero guardar un dato y no quiero que el usuario lo visualice. No, ese no lo habíamos visto. Tenemos el file, me permite examinar o explorar para juntar un archivo. Number se utiliza para tener, digamos, un campo en el cual solo voy a poder ingresar números. Si yo trato de ingresar una letra, no me va a dejar. Reset se utiliza para limpiar todo el contenido de un formulario. ¿Ah? Sí, eso es un botón. Eso es un botón, sí señor. Para borrar el contenido de un formulario. Lo tenemos por acá.
Listo. Del resto, pues el mon, el image, pues ustedes los pueden consultar por acá. ¿Listo? Aquí hay, creo que hay un ejemplo de cada uno en el cual les pueden mostrar esa información. Por ejemplo, miren acá, este input, si yo lo ejecuto y le doy clic acá, aquí sale un mensaje que dice Hello World. Pues voy a aceptar. ¿Por qué sale ese mensaje? Porque aquí tenemos un evento que se llama onClick, que lo veremos cuando estemos con JavaScript. Y aquí tenemos un alert, que es una función propia de JavaScript. Pero bueno, eso cuando estemos en el tema de JavaScript. El color, entonces yo le digo acá, puedo seleccionar un color cualquiera y él me lo va a permitir almacenar. Y si yo le doy submit, me va a decir el color es este. ¿Sí? Para eso se utiliza. La fecha, si yo le doy clic acá, me muestra el calendario. Antes, para sacar un calendario en la web, eso nos tocaba con JavaScript y hacer un montón de cosas. Ahorita fíjese que ya ahorita todo es muy sencillo. Y acá yo le puedo decir submit. Y acá me dice, mire, usted seleccionó esta fecha. Pero digamos que en temas de componentes esto es muy sencillo de entender. Ya les queda a ustedes revisar este elemento. ¿Okay? Es muy importante que por favor chequen todos estos elementos. Absolutamente todos. Imagen. Acá tenemos la información. Ese image, esto funciona como un botón, parece ser. Yo nunca lo utilizo. Realmente muchos componentes no los usa uno dentro de un formulario. Ustedes me dirán, ¿todos son necesarios? Pues eso sí ya va a depender de lo que ustedes necesiten. ¿Okay? Tenemos por acá los que son elementos. Los elementos, tenemos un elemento muy importante que es el select. El elemento select se utiliza para mostrarle información al usuario en formato de lista. ¿Cómo es eso? Aquí dice, escoja un carro y acá me permite escoger dentro de varias opciones. Es un listado. ¿Ok? Donde yo selecciono un carro y le digo enviar y me va a decir, usted seleccionó este carro. ¿Cómo funciona esto? El select tiene un ID y tiene un nombre. Al igual que una lista no ordenada, tiene elementos, ítems. Pero a diferencia de una lista ordenada que el ítem se define con LI, acá el ítem se define con option. Tiene un value y ese es el valor que nosotros le vamos a enviar al servidor para que sea procesado. Este valor es el valor que el usuario va a visualizar cuando despliegue todas las opciones. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, yo le digo acá Mercedes, no sé, miren, aparece Mercedes. Si yo le digo aquí Renault, si yo le digo aquí Ford, y si yo le digo aquí etc, le digo acá y ahí está. Pero ¿qué sucede si yo escojo Mercedes? Pues va a enviar Volvo, porque ahí debería también cambiar ese value por Mercedes. ¿Ok? Entonces es importante que tengan en cuenta esos elementos. Value corresponde al valor que le voy a enviar al servidor para que sea procesado. ¿Ah? Sea un texto o sea un número. Y esa etiqueta me va a indicar es la descripción de cada una de las opciones. En este caso, Renault, Ford, Mercedes, que es lo que se va a visualizar al momento que el usuario despliegue. ¿Ok?
Para hacer múltiple selección. Sí, pero ahí sí. No. Cuando uno trabaja, por ejemplo, con PHP o cuando trabaja con un framework como React, como Angular, sí se puede hacer. Pero aquí en HTML purito no. Lo podríamos hacer de pronto con JavaScript, sí. O sea, que el HTML llame ya. Entonces el JavaScript llama y genera los elementos dentro de ese elemento. Eso lo vamos a ver. ¿Ah? Bacán. Bueno, entonces, por favor, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a plantear un formulario y ustedes lo van a diseñar. ¿Ok? Déjame.